Viene para aquí la tormenta del siglo. Lo peor es que esto solo iba a ser un anticipo. Se va a convertir en la semana más dura hasta el momento. Tenemos todo ahí, vamos a intentar meter lo máximo posible aquí, que esto es medio impermeable, pero no sé yo cómo, lucios, no sé yo cómo transcurrirán las cosas, pronto lo sabremos. Que ya estamos preparados para una posible evacuación. Porque es que 13 milímetros asustan. Igual no es nada, pero eso es mucho. Entonces metimos las cosas dentro de bolsas impermeables y los sacos que no queremos bajo ningún concepto que se mojen ya están también guardados. Bueno. Aunque yo creo que los voy a sacar. Y nada, son las 6 de la mañana, en teoría lo peor llega a las 8 y esperaremos. Tenemos ya el plan de evacuación por si acaso y a ver qué tal va todo. Minutos después de nuestra última conexión, la lluvia paró en seco y nos volvimos a dormir. Fueron 2 horas pendientes de ver qué pasaría. Quizá nos alarmamos de más, pero como sabéis, también en la acampada somos novatos y sabiendo que tenemos un río detrás, no queremos correr más riesgos de los necesarios. Muy buenos días, pues al final la tienda aguantó como una campeona. La verdad es que llovió un montón, pero no nos entró ni una gota de agua. Y bueno, al ver que no entraba agua, pues decidimos no evacuar y continuar durmiendo. El problema era para aquí. Son las 11 menos cuarto de la mañana y este hombre sigue durmiendo. El problema es que, claro, con el miedo de no saber la tienda cómo iba a aguantar, la lluvia cómo iba a ser, no pegamos ojo. O sea, desde las 5 de la mañana que empezó a llover hasta las 7 y pico estuvimos aquí en plan, bueno, esperando y ver si había que abandonar el barco o no. Finalmente no lo tuvimos que abandonar, no entró agua y bueno, contentos en parte de ver que la tienda aguanta bastante agua y hechos polvo por otro lado por no haber descansado bien hoy. Un ratito despertaré a esta calamidad a ver si existe hombre o no existe. Desayunaremos y bueno, ya recogeremos el tinglao y a ver si somos capaces de secar medianamente bien la tienda antes de guardarla. Bueno, yo creo que más o menos la tenemos ya preparadita, ¿no? Ahora a ver si se un poco el sol y acaba de secar. Coti acaba de conectar el cable rojo. ¿Sabes qué significa eso, no? No. A ver, cuéntales ahí, ¿qué significa eso, Coti? Todas las veces que he conectado este cable ha sido arrancar y empezar a llover. Y el día hoy parece que está un poco por la labor, pero es que me hace falta cargar el teléfono. Así que a ver. A todo esto ya estamos listos. Se nos hizo tarde, como no. Es la 1:00 del mediodía. Acabamos de desayunar hace un rato, así que no hay problema. Y bueno, moto lista otra vez. Ya la tenemos otra vez con toda la carga. Ya no va tan ligera como estos días atrás. Y ahí tenemos 3 horitas de ruta. 3 horitas de ruta. Hace tiempo ya que no hacemos ruta, ¿no? Sí. Tenemos ganas de ir un poco por la carretera. Ayer fue muy cortito, 1 hora. Ayer está reventado. Hoy tengo energía full. A pesar de la noche extraña que tuvimos. Vaya noche de locos tuvimos esta noche, fue una auténtica locura. Nos cogió totalmente por sorpresa. La previsión decía que iba a llover un poquito, pero al final cayó el diluvio mega universal. Tronó el cielo como hacía tiempo que no escuchaba yo que tronaba, y la verdad es que ver los rayos y escuchar los truenos en la oscuridad tumbado en una tienda de campaña acojona.
y mucho. Ahora mismo pues estamos yendo hacia una zona o un sitio que se llama Briare. Hemos visto que hay un camping relativamente bien de precio. La acampada creo que son 11 o 12 euros, pero es que como va a estar lloviendo durante los próximos 3 días, bastante intermitente, pues si veis todas las nubes hay nubes grises, blancas, zonas de cielo abierto, pero es muy comprometido, o sea, está lloviendo constantemente. Hemos visto que tienen bungalows por 35 euros, donde tienen mesa, silla y electricidad. Entonces, como vamos un poco atrasados en la edición del vídeo de la semana que viene y ya tenemos contenido para la próxima, vamos a tratar de encerrarnos ahí un par de días y tratar de adelantar todo el máximo trabajo posible para poder seguir avanzando cuando haga buen tiempo y enseñaros cosas, porque al final con este día, con este clima así, tampoco podemos ir a un sitio, descargar la moto y iros a enseñar pues las zonas chulas o lo que hay por los alrededores. Pero sí que hacia finales de esta semana nos gustaría llegar a la frontera de Francia con Alemania, así que vamos a también aprovechar un poco estos 2-3 días para reorganizarnos un poco el viaje y ver hacia dónde tiramos, a ver qué nos apetece hacer. Europa nos está gustando mucho y queremos explorarla un poquito más. De Le Mans acabamos reventadísimos y vamos a ver hacia dónde tiramos, hacia dónde os gustaría que fuésemos. Estamos ahora por una zona de campos, de agricultura, y justo pasamos por una finca que había patatas. Y eso me recordó una cosa, Lau. ¿Sabes qué cosa? No me digas qué cosa. Que hay un problema y es que a la gente que come muchas patatas, ¿sabes qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que les da un patatús. Joder, Coti. Madre mía, qué chiste más malo. ¿Veis esa nube gigante de ahí? Pues estamos intentando cruzarla antes de que descargue sobre nosotros, porque no hace demasiado viento y está bastante estática, no se está moviendo demasiado, y a ver si nos da tiempo a cruzarla antes de que caiga sobre nosotros con toda su fuerza. Yo creo que el culpable es el cable rojo. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Pues sí, parece que al final nos vamos a librar de la super nube y la super lluvia. Al final no va a ser tan malo el cable rojo, Coti. Bueno. Lo tenemos ahí estigmatizado, pero... De momento va como 4-1. De momento vamos bien. ¡Epa! Me estoy dando cuenta aquí ya, es que... Bueno, un molino de agua, muy chulo. Hola. Original. ¡Ole! Río Love. Sí. Lo que me estoy dando cuenta es que empiezan a cambiar ya las casas. O sea, aquí en esta zona de Francia, los tejados y las casas ya son diferentes. Sí, me recuerda más a París, Sí. ¿no? Los tejados, así de estilo más parecido a París. Todos los tejados son negros. Bueno, la gran mayoría son negros. Estamos atravesando literalmente la zona más aburrida de Francia. Es todo una recta, no sé cuántos kilómetros debemos llevar en línea recta, pero es una auténtica exageración, o sea, fácilmente 20 kilómetros. Y todo es fincas y fincas y fincas y vengan más fincas, camiones. Estoy deseando salir ya de esta carretera porque nos estamos aburriendo, pero un montón. Bueno, ya queda poco. Bueno, dentro de unos pocos kilómetros, en principio, cambiamos de carretera y a ver si cambia un poco el paisaje. Sí, pues que es todo absolutamente llano y fincas por todos lados hasta donde te alcanza la vista. O sea, no eres capaz de ver más allá de donde puede acabar las fincas. Es ultra plano todo esto. Me hace gracia cómo le llamas fincas a las plantaciones. Bueno, sí, sí, plantaciones. Bueno, yo lo llamo fincas a todo. Fincas, 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 fincas. En Galicia se le dicen fincas, pero claro, a las pequeñitas. También se le dice plantaciones. Estamos en el pueblo de Chantomé. Chantomé, como el barrio de Chantomé. A ver, ahora vais a ver el cartel. Voy a pasar despacito Chantomé. para que la veáis bien. Sí, para que lo veáis bien. Ostras, cómo nos transformamos en el Cambados francés, ¿eh? Chantomé. Por daros contexto a los que no sois de Cambados, esta tontada va por un barrio de allí que se llama Saint-Thomé. Hemos visto que por aquí hay como un laguito Oh, qué bonito. Qué laguito más bonito. y un puente bastante chulo. Y vamos a parar aquí, a cuchichear un poco. Cuchichea. Tararara. ¿Y esto qué significa? ¿Que no vamos a pasar por ahí? No sé, pero bájate. Ay,
Y mira, voy a aprovechar y os voy a enseñar que veo aquí una máquina, no sé de qué será. El tema es que estamos viendo que hay máquinas de pizza artesanal, máquinas de baguettes, expendedoras, sí. Esta está vacía. Esto no sé qué es, charcutería. Sí, nada, pero no es. A ver si encontramos una de esas de que hacen la pizza caliente y las baguettes calientes y os las enseñamos. Bueno, yo me he comido una pizza de esas ahora, ¿eh? Si están buenas. Yo empiezo a tener hambre también. Vamos a asomarnos ahí. Parquecito. Le falta la zona de petanca. Sí. Ah, bueno, esto tiene pinta de ser para la petanca. Sí, eso es de petanca, seguro. Qué guay. Francia está preparado, pero... Mesitas para comer ahí fuera. En cuanto a espacios públicos para actividades al aire libre, Francia está a otro nivel. Hay espacios como este por todas las esquinas. Mira el barquito ese. Qué chulo. Un paseo para ir... Bueno, se puede ir por ahí con la moto. Sí. Pone que a 20 por hora. Prohibido los sábados y domingos. Circular por ahí. Hoy es martes. No te cases ni te embarques. Claro, debe ser que eso va a dar la vuelta para el otro lado. Qué chulo. Y hasta parece que Lorenzo quiere asomarse y todo, ¿eh? Temperatura agradable, además. Muy bonito este sitio, ¿eh? Calorcito. Bueno, pues nada, vamos a investigar un poco qué hay por esta zona y nos organizamos para seguir el camino. ¡Qué bonita, eh! Está la Riajo Aventura 500. Y qué cargadita. Está bien cargada, pero no tiene mucho peso en realidad. O sea, lo que hay ahora es voluminoso, pero no es pesado. O sea, no tiene mucho peso la moto. Sí, lo que sí necesitamos es levantarla un poco de atrás. La Sí, veo de muy atrás bajita. Hay que levantarla, porque es que todos los problemas que están viniendo con la pata son derivados de eso. Sí. Y aquí están los rascazos de mi caída triunfal de ayer. Ya tenemos uno a cada lado, ¿no? Sí, estábamos aquí preparándonos para irnos y ya llegaron estos dos señores que se van a poner ahí a jugar a la petanca. Lo que les encanta a esta gente jugar a la petanca, madre mía. Pasan todo el día jugando a la petanca. Decía yo, al final no estaba equivocada, ¿eh? Cuando dije, pues sí, que me parece un campo de petanca. Petanca de Porterrey. La petanca francesa. Proseguimos la marcha. A ver si Coti hoy tiene mejor suerte que ayer. Bueno, Coti, la moto más bien. A Coti no le pasó nada, más que nada la moto. Súbete. ¿Sí? ¿Estás firme? Sí, estoy firme. Bueno, ¿seguro? Dale, venga. Si nos caemos, pues queda grabado. Voy a meter por aquí a la derecha. Uy, Zona no. de 30. Uy, te acabas de acojonar. Sí, Ibas bien, por ahí, iba cuidado. bien, sí. Habéis visto en vivo y en directo cómo Coti se cagaba. Sí, porque lo vi como zona de estas... en Europa pasa mucho y en España, que si te metes por esas calles de repente está prohibido y te metes en un problema. Venga, Coti, no pongas excusas chorras. Me voy a meter por esta, venga. Ojo, que ahora se hace el valiente. Vamos a cuchichear aquí el castillo. Aunque no bajemos de la moto, está vacío por dentro. Sí, solo es fachada. Igual lo reconstruyeron o algo. O es una torre solo. ¡Qué potencia, señoras y señores! ¡Qué bonito! Sí, muy chulo el castillo. Ah, y aquí voy a dar la vuelta porque ya pone que es solo para residentes. Ahora sí. Pues sí, muy bonito el pueblo. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero era como algo de de bonito. Beauty o algo así. El pueblo se llama, y perdón por mi francés, Bougency y está a las orillas del río Loira. Pueblo visto, medio visto, y volvemos al punto de inicio. Ahora sí, vamos a cruzar el puente. ¿Cómo se llamaba? Te lo dije antes, lo leí. No lo sé, no te hice caso. Puente piscina. Pont piscine. Bueno, no sé si piscine es piscina, pero... No sé dónde sacas eso de puente piscina, porque en Google Maps pone puente de Bougency. Tú a tu rollo. Y cruzamos la Loire. Hola, a través del hotel piscina. Digo... a través del puente piscina. hotel piscina, como tengo la cabeza. Qué chula esta parte del río. Sí, hay rápidos por ahí. Los rápidos del Loira. Sí, aquí antes del puente el río está calmo, pero después del puente se hacen unos torbellinos por ahí de la leche, unos remolinos. Torbellinos. Y después del puente piscina, el puente que Metálico, sí, el puente de hierro. antiguos de estos de metal, muy Puente- pequeñito. Bueno, sí. Pequeñito.
Hoy es el día de las rectas, que aunque estemos cruzando por el medio un bosque, la carretera está haciendo siempre recta, recta, recta. Alguna curvita y luego recta, recta, recta. Es increíble. Pues sí que estamos notando diferencia en las construcciones de las casas aquí en los pueblos a medida que vamos avanzando. Además, lo más curioso es que en las casas hay muchos tipos diferentes de casa, como construcción diferente. Sí, es como que se está empezando a mezclar todo. Y las iglesias son muy diferentes también aquí. Y esta Casa Castillo, una Casa muralla. Castillo. Oh, Y esto es pero- muy inglés, ¿no? sí, pero hay unas casas que son como de ladrillos, así que parecen inglesas, y de repente ves estas con la madera a la vista, que parecen así como alemanas. Y luego hay algunas que están mezcladas entre ladrillo y madera. Ya son construcciones que es la primera vez que las empezamos a ver en Francia. O sea, hasta ahora no habíamos visto esto ni de broma. Es un cementerio, a la salida del pueblo siempre, O a la entrada. o a la entrada. Sí. Pero mira, aquí los cementerios son a ras de suelo, no son como en España. Así son así porque ahí tienen espacio. Sí, Antiguamente en España también se hacían así, en muchos pueblos son así. Cuando ves que ya no hay espacio para más y tampoco puedes ampliar, es cuando empiezas a hacerlo vertical, los nichos. que para los que no lo sepáis, no sé si en vuestros países es igual, en España los cementerios ahora modernos, relativamente modernos, los nichos donde se guardan los ataúdes, son como edificios así en vertical y los van metiendo en agujeros como colmenas. Sí, hay varias alturas, igual puede haber 3 alturas, 4 alturas. Sí. Y esos son cubículos en los que se van depositando los féretros. Estamos entrando en los... Cuyons. Vaya nombre de pueblo. Cuyons. Cuyons. Entre Gian Pietro Pirola Cuyons, hasta los Cuyons. y el pueblo de los Coullons ¿Y cómo será el gentilicio? son Coullones. coullonenses Coullones. o coullones. Estoy deseando acabar la ruta de hoy. O sea, está siendo un auténtico aburrimiento de ruta. O sea, nada más que hay campo y campo y campo y campo y recta y recta y recta. A ver si pronto llegamos otra vez a las montañas o por lo menos cruzar muchos pueblos o yo qué sé, ver algo diferente. Pero llevamos 3 horas viendo exactamente lo mismo todo el rato. Y una cosita, tu móvil lleva cargándose ahí con el cable rojo 3 horas y no nos cayó ni una gota de agua, ¿eh? Bueno, yo aún no cantaría victoria. Bueno, aquí está mojada la carretera. Sí, mira la nube que hay aquí arriba, encima nuestra. Y creo que aquí detrás de estos arbustos, ahí encima hay otra. Ahí mira, esa de ahí de la izquierda. Esa está diciendo, venir para aquí. Y como veis aquí, rectas, con subidas y bajadas, pero hay rectas y más rectas y no se acaba nunca. Conducción fácil. Sí, eso sí. Y el puente está guapo, ¿eh? Tiene para bicis por la izquierda. Te pinta ser muy antiguo. Mucha gente haciendo la ruta en bici del Loch. Aún lleva velocidad el agua, ¿eh? Como se nota que diluvió esta noche, ¿eh? El camping es lo de allí. Qué chulo, ¿eh? La entrada, mira el canal aquí, con la entrada esta. La recepción será esta. Ah, es eso. Mi mamá parece hasta un camping caro, ¿eh? Llegamos decididos a alquilar un bungalow por 35 euros, pero la señora de recepción nos ofreció una pequeña roulotte por 15 euros la noche. Y viendo la gran diferencia de precio, la petite roulotte sería suficiente para refugiarnos de las tormentas que se acercaban. No lo vimos una mala idea y decidimos cogerla. Lamentablemente no disponen de internet, pero intentaremos apañarnos con los datos del teléfono. Desde luego que acertamos de lleno con este camping. No solo es económico, además de proporcionarnos casi todos los servicios, tiene unas vistas privilegiadas sobre un pequeño tramo del río Loira. Aquí está Lau, trabajando. ¿Qué Lau? ¿Qué preparas ahí? Pues estoy preparando el vídeo este domingo, estamos a miércoles y aún estamos trabajando en ello. Hay que darle cañita, ¿eh? Hay que darle. Aprovechamos que el día está así medio pocho para meterle caña. Os voy a enseñar un poquito cómo es esto. Por dentro, un poquito, porque no es muy grande, es lo justo, pero por 15 euros es una maravilla. Aquí tenemos colgada la ropa de moto y la toalla, ahí arriba los cascos en la única estantería que hay, la cama ultra mega
cómoda, pero ultra mega cómoda, os lo digo de verdad, como en casa. Y pues no hay mucho sitio. Guardamos las cosas como podemos, por ahí, por aquí, más cosas de moto y ya está, no hay más. Pero por 15 euros no se puede pedir más aquí, en la carreta del tren del circo. Y la moto, como siempre, a nuestro lado. Como no siempre os enseñamos los sitios por dentro, pues para que veáis, aquí tienen los váter, que están muy limpios. O sea, la verdad que los tienen muy limpios. Hay dos, una duchita, un colgador y agua caliente. Y aquí lavabos con los grifos de la derecha de agua fría y los de la izquierda de agua caliente. Ahí estoy yo. Y ya está. Está perfecto, con calefacción. Por la noche está todo calentito y es una maravilla. A todo esto, Coti, ¿les enseñaste a nuestros amigos bajamundos? Bueno, ¿les presentaste a Carlota? ¿Quién es Carlota? Carlota está aquí a mi lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta es Carlota. Carlota, sí. Hola, Carlota. Es muy buena, aunque no lo aparente. ¿A dónde va este hombre con esta pintiña? Primavera, verano. ¿Qué vas a hacer de cenar? A ver, enséñanos ahí. No te me escapes. Pero espera, ¿pero dónde vas? A ver, con tanta prisa. Hay fame, ¿eh? Y para rematar el día, el viaje nos regala este maravilloso atardecer. La Coti, vaya vistas tienes desde tu carreta, ¿no? Qué emoción, ahí doble arcoíris. Vaya vistas. Lo mejor es el genio. Que tiene la carpa ahí para las tiendas de campaña, para que no se mojen mientras llueve. Y monta la tienda al lado de la carpa. Y eso que lleva lloviendo toda la tarde y esta noche se prevén lluvias fuertes. A lo mejor es el hombre rana. Anfibio. Llegó la tormenta y solo podemos pensar en el hombre anfibio. Esperamos que esté bien. Tras las tormentas de estos 2 días, dejamos atrás este maravilloso camping con el vídeo acabado, aunque no subido porque no había internet. Algo secundario, pero que se convertiría en un problema más adelante. I'm ready to go. Yeah. Joder, pedazo de camping más chulo. Qué bien estuvimos aquí estas 2 noches, con toda la lluvia y la tormenta. Yo estuve, pero perfectísimo, ¿eh? Yo creo que dormimos, si existe una cama perfecta, estas 2 noches dormimos en ella. Bon hut et a vientot, pero sin viento, ¿eh? Pero con mucha plu. Madre mía, qué bien dormí en este sitio, o sea, de lo mejorcísimo, por 15 euros. Es que solo 15 euros en Francia. Vale que no es ningún lujo y está todo de aquella manera, pero es que son 15 euros en Francia. O sea, es alucinante. Y tuvimos todos los servicios. Tuvimos una zona de comida para poder cocinar, para poder estar editando, con una mesa cómodos, sin mojarnos, con muchos mosquitos, eso sí. Y luego pues también tenía la zona de fuera, el río Loira pasando. Sí, los canales. Tenía muchísimo encanto, se veían muchísimas aves diferentes, vimos cisnes y las puestas de sol espectaculares, y cuando coincidía con algo de lluvia pues salía arcoíris. Sí, también había ranas, nos gusta escuchar las ranas por la noche. La roulotte donde dormimos era pequeñita, pero bueno, era lo justo para estar cómodos. Muy bonita, la verdad. Y luego los baños no es que fuesen de otro mundo, sí que podrían ser un poquito más grandes para el tamaño que tenía el camping, porque supongo que cuando se junta mucha gente se quedarán cortos, pero en general los vi bien. Sí, limpios, lo que necesitamos son baños limpios y agua caliente para la ducha, o sea, es perfecto. Aunque estamos ya en temporada alta, está habiendo muy mal tiempo, mucho peor de lo que normalmente tienen en estos sitios, y pues entonces no hay casi gente, o sea, estamos llegando y lo único que hay
hay son viajeros, pero no campistas, de los de vengo a pasar el día, el fin de semana o así. O sea, todo lo que hay son viajeros que al final por fuerza pues tienes que ir alojándote en donde puedes. Y en su gran mayoría viajeros que van en bicicleta, velocistas. Sí, aquí en Francia es una pasada. La comunidad de jubilados viajeros en bicicleta, y digo jubilados porque la gran mayoría son jubilados. Y luego también vimos que había gente que estaba viajando en piragua, por el río Loira. Es verdad, sí, por los canales había gente que estaba viajando en piragua y paraban a hacer noche, montaban la tienda de campaña y aparcaban las piraguas al lado. Unos cracks, como Gonzaventuras cuando se hizo la ruta por el Duero. Ese sí que es un fenómeno. Sí. Entramos otra vez en las carreteras de rectas interminables y en el cruce nos hemos conectado a un convoy de 2 chicas suizas moteras que de momento van en nuestra dirección y no las vamos a adelantar. Vamos a seguir aquí detrás de ellas y disfrutando del camino con un poco de compañía, porque hoy el día está muy, pero que muy feo. Y eso que no hemos conectado el cable rojo. Parece que vamos a entrar en Mordor. Estamos en Mordor del todo. Está siendo un día, de lejos, el día más feo de todos. Bueno, a ver, hasta ahora tuvimos suerte porque solo cayó alguna gotita de agua, pero a ver si nos pillamos chaparrón. Chaparrón, chaparrón, chivichirichón. No, está el día fresco, de temperatura. No llega a hacer frío, pero se nota bastante frío. Estaba esta mañana lavándome los dientes y fui a enjuagarme la boca. Entonces cuando me enjuago la boca, acerco la boca al grifo. Y yo me di cuenta, no sé si es porque soy zurdo, que yo aproximo la boca así, de este lado, inclinado hacia la izquierda. ¿Vosotros hacia qué lado inclináis la cabeza cuando vais a beber o a coger agua así de un grifo con la boca? ¿Izquierda o derecha? Yo lo hago así, por la izquierda. ¿Tú, Lau? Yo es que no echo la boca. Yo cojo el agua en la mano y de la mano a la boca. Pero ¿y si tienes que beber, cómo haces? Izquierda, creo. Izquierda. Sí, yo soy diestra. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Izquierda o derecha? ¿De qué lado os inclináis? Estamos entrando en la región de Borgoña y acabamos de ver un cartel escrito en italiano. Dos carteles. 2 carteles, uy. Escrito en italiano. ¿Qué ponía, Coti? Vía de socorro y no sé qué, que para los camiones que usen el freno motor. Yo decía que en italiano, piano, piano. Ah, sí. Y el tema es que eran carteles oficiales de la carretera. Sí, señalización de carretera. Es curioso. ¿Alguien sabe por qué hay carteles en italiano? ¿En esta zona se hablará también italiano? ¿O será que simplemente en francés se escribe igual que en italiano? Están buenos los macarronis, ¿eh? Bueno, de la cocina de ayer comimos 2 veces. La parte buena. Están deliciosos. Con previsión de lluvia, decidimos continuar la ruta hacia Bourg-Saint-Marie, donde hemos encontrado un camping con una cabaña a un precio asequible. Pero eso lo veréis la próxima semana. Gracias a todos. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.